Sembradores de la Buena Semilla. La didaqué, la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles. Esto es cristianismo práctico en práctica. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios les bendiga. Vamos a ver la didaqué, la enseñanza de Jesucristo. La didaqué es la enseñanza de Jesucristo, basada en el Evangelio del Reino, las buenas nuevas del Padre. La Iglesia en sus inicios tuvo muy activo un manual de doctrina aplicada, escrito aproximadamente en el año 70, de un autor anónimo, muy probablemente de Alejandría, Egipto, donde el evangelista Marcos había establecido una escuela de enseñanza doctrinal, o sea, una escuela en los hogares, casi, la que para el año 180 ya sería toda una escuela formal, en medio de filósofos y filólogos, sabios y científicos, muy bien estructurada, de alto nivel, de lo mejor de la antigüedad, pero vendría desapareciendo por ahí del año 400 aproximadamente, un poco más quizá. Esta primera escuela de doctrina o teología se llamó Didascalión, del griego enseñando, y tuvo directores de alto nivel, algunos de ellos conocidos después como padres de la Iglesia. No hay indicios de que Marcos o algún otro apóstol haya redactado la didaqué. Tampoco se puede decir que fue alguno de los padres apostólicos, aunque esta carta y su autor desconocido fueron considerados parte de la obra de los padres apostólicos. O sea, es un escrito que en su tiempo fue de lo mejor que había, pero lamentablemente desapareció, cayó en desuso. Es probable que el autor haya sido un discípulo alejandrino de Marcos, un maestro de la iglesia, uno de los 5 ministerios fundamentales para la edificación de la iglesia. Fue redactado de manera muy pedagógica y al maestro sabemos que pues no le importa mucho su propio nombre, sino enaltecer el nombre del autor y creador del motivo de su enseñanza. Consta de 16 artículos, dividido en 4 partes. Primera parte, enseñanza fundamental para el cristiano. Inicia con los 2 caminos, el bien y el mal. Y dentro del bien, el amor a Dios y el amor a los semejantes, como base doctrinal. Pues esta es la identidad del seguidor de Cristo, el autor y consumador de la fe, y el amor mismo. Segunda parte, instrucciones de la liturgia, forma de celebrar el culto al Señor, el ayuno, la oración, la Santa Cena. Tercera, disciplina, carácter y educación de los cristianos, procedimiento del bautismo, hacer el bien, dar, ayudar y las advertencias para no abusar. Y cuarta, que es la preparación para la venida del Señor, que nos encuentre vigilantes, alertas. Fue muy útil para la iglesia primitiva, como guía de comportamiento cristiano. Fue así hasta cuando la iglesia se incorpora al Imperio Romano. En este periodo histórico es cuando se dejan de practicar las doctrinas de este documento y se incorporan otras de la tradición romana sin nada que ver con el Evangelio de Cristo. En algún punto, esta epístola se perdió, quizá por caer en desuso, lo más probable, y fue encontrada hasta 1873 y se publica 10 años después, 1883. Ahora ya no tiene un uso práctico, solo es un documento histórico. Para verlo, así, en la forma como se le conoce, puede acceder a él en labuenasemilla.mx/textos o en la aplicación El Sembrador.
En nuestra función como ministerio de enseñanza, sembradores de la buena semilla, estamos presentando los puntos doctrinales actualizados a nuestro tiempo. O sea, el Nuevo Testamento, la Biblia, es siempre igual, pero la aplicación que le dieron los primeros cristianos, hoy la vamos a revisar y vamos a agregarle los puntos actuales para el propósito actual. A modo de prueba, si a usted le parece bien, correctos, el respeto al propósito de Dios, haremos otro bloque. Confiamos en que el Santo Espíritu de Dios nos guíe para hacer un buen trabajo, para servir a la iglesia. Esta didaqué, la que hoy estamos repasando, es el mismo origen, el Evangelio de Jesucristo y las instrucciones de los escritos de los apóstoles. Cambian los tiempos, pasan las culturas, civilizaciones, pero la palabra de Dios es inmutable, esa no cambia. Así que solo veremos cómo aplicar estos principios doctrinales en nuestros días. A este documento se le conoce como la didaché. Didaché, didaqué, también didajé, es lo mismo, solo cambia la pronunciación según la fuente. El significado en cualquier caso, desde el griego, es enseñanza. Usaré didaché para referirme a la antigua versión, la del año 70. Y usaré didaqué para referirme al ejercicio que hoy estamos haciendo. Didaqué, del griego, enseñanza. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y en arameo. De ahí la transcripción de esta palabra, escrita así en los originales griegos, siempre que se refiere a alguna forma de enseñanza de Jesucristo y los apóstoles. Pero didaqué no es el único vocablo para referirnos al ministerio de Cristo y los apóstoles, dado que el ministerio del Señor cubría 3 funciones: enseñar, predicar y sanar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Esto es, enseñando, en el griego, didaqué, didaché o didajé. Es la misma raíz, varía la pronunciación. Predicando, querigma, y sanando, terapeu, y otras, según el contexto. Esto lo hacía principalmente el Señor entre el pueblo, no entre los ilustrados ni en los potentados, porque su ministerio fue hacia los más necesitados. Primeramente a mentes sencillas, dispuestas a creer, escuchar y ser sanados, porque son los enfermos los que tienen necesidad de médico, y su forma de evangelizar era en contacto personal, lo que hoy podríamos llamar un evangelismo relacional. Más tarde los apóstoles llegaron a todos los ámbitos de la sociedad, desde el campo hasta los palacios. El autor de esta carta no tuvo para su estudio el Evangelio de Juan. Al parecer, en el año 70, que es el tiempo aproximado de ambas cartas, también Juan estaba escribiendo su Evangelio, probablemente en Éfeso, y si no, en algún otro lugar, pero distante de Alejandría. Por tanto, no hubo una intercomunicación, muy difícilmente. No lo conoce, o sea, evidentemente no conocía este autor, no conocía el Evangelio de Juan. Así que se basó solo en los evangelios sinópticos, quizá principalmente en Marcos, ¿verdad? Y algunas, no todas, las epístolas. De los puntos que vamos a ver y que no está totalmente incluido en la didaché, empezamos con la fe. Fe y arrepentimiento. La didaché no habla directamente de la fe, solo 3 veces de pasada. No habla de arrepentimiento ni de salvación, porque esto ya estaba implícito. Este documento fue preparado para los cristianos salvos, activos, en medio de persecución inclusive, y en medio de pruebas, en un ambiente hostil. Por tanto, su fe y su salvación no está en duda.
Solamente diríamos que este es un manual, un instructivo para la gente que ya cree, pero que hay que ir modificando sus actitudes. Vienen del mundo, entonces traen actitudes del mundo. En este tiempo solo hay cristianos de fe. ¿Son o no son? En la Didaqué, en el ejercicio actual, sí incluimos fe y arrepentimiento, por si acaso para alguien le fuera necesario entender más lo que es verdaderamente la fe. En las tres funciones del mensaje y hechos de Cristo es requerida la fe y el arrepentimiento, son fundamentales, porque dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. La primera palabra del Señor en su ministerio fue, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentimiento es lo fundamental que viene de la mano de la fe. Hay fe y arrepentimiento, gloria a Dios. Ciertamente la fe empieza por el oído, la mente lo puede analizar. Lo vital es que no se quede ahí, sino que siga su camino hacia el corazón. El oír lo discierne la mente, pero baja hacia el alma, hacia el corazón, hasta que llegue al espíritu. Y cuando la palabra llega hasta lo más profundo del corazón, hasta su espíritu, causa convicción de pecado, convence de pecado y de juicio a la persona que aún está sin Cristo. Es cierto, soy un pecador, he hecho mucho mal, he ofendido innumerables veces a Dios, me arrepiento, no merezco nada, perdóname, oh Dios. Bien, ese sentir, esta convicción activa la fe en Jesucristo. Y este solo acto de fe y arrepentimiento otorga la salvación. Cristo te da la salvación cuando hay esa fe, esa convicción de pecado y te arrepientes. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esta es la persona que no le importa el Evangelio, que no le cree a Cristo, y el que no cree, ya ha sido condenado, dice Marcos 16:16. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad de tierra. Mas cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. En este caso, la palabra solo llegó a la mente. Quizá la analizó, pero no se quedó, se secó, no guardó la palabra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estos son los afanes de la vida, las tentaciones, el gusto por las cosas del mundo. El corazón es engañoso. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque la buena tierra es el espíritu de la persona. Cuando la palabra penetra hasta el espíritu, se arraiga. Logos es la palabra de Dios en la Biblia, es la palabra viva. Cristo es el verbo. Rema, la palabra de Dios entendida y anidada en nuestro corazón. Rema, otra vez, es la palabra de Dios entendida y anidada en nuestro espíritu. Tenemos logos más rema, es igual a tener la palabra, vivirla, sentirla. Está en nuestra mente, está en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Para que la palabra pase de tu mente a tu espíritu, debes creer verdaderamente. Tal vez solo crees que crees, pero si no has creído realmente, no va a pasar nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Énfasis. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierde. ¿Se puede perder la salvación? Sí y no.
Alguien que aparentemente es salvo está en la iglesia, pero se enfría, se entibia y se va al mundo. ¿No se perdió? Quizás no. ¿Por qué? Porque no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Quizás nunca había tenido fe. Por eso vivió una vida tibia. No había creído realmente. Esa es la diferencia. Había creído con la mente y hasta con el alma, porque muchos predicadores, evangelistas, salmistas, cantantes cristianos, apelan a las emociones del alma. Y funciona. Sí, yo quiero recibir a Cristo. Se emocionó. Pero muchas veces funciona de momento. Muchas veces no se queda. Poca raíz, poca tierra, poca profundidad. Porque si las palabras solo llegaron a la mente, incluso hasta el alma, si la palabra no está arraigada, podría no permanecer. Podría la persona volverse al mundo, o peor, vivir una vida tibia, incrédula en la iglesia. Peor, porque están engañados, creyendo que creen, pero la palabra no ha llegado a ese espíritu. Viven una vida tibia en la iglesia, carnal y almática. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Juan 3:16, Apocalipsis 3:16. La vida del cristiano debe ser espiritual. El que está afuera y frío puede entrar y calentarse. Más fácil que el que cree que está bien. Tiene más posibilidades, curiosamente. Porque el que está en la iglesia, pero tibio, creyendo que ya está salvo, solo porque creyó algo con la mente, pero podría estar perdido y difícilmente va a recapacitar mientras crea que está bien. Aunque ciertamente el Espíritu Santo puede reactivarlo si se arrepiente de su tibieza, puede ser rescatado. Sé pues celoso y arrepiéntete, es el consejo del Señor Jesucristo. Ahí adelante de lo que leímos hace un momento, Apocalipsis 3:20. Sé pues y arrepiéntete, ¿de qué? De tu tibieza. Ya estamos en Apocalipsis, ya no estamos en los evangelios. Ahora ya estás en la iglesia pero tibio, arrepiéntete de esa tibieza. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tus manos levantadas en la iglesia, tus cantos, tus ofrendas, si no son con amor, con obediencia, con verdadera fe, como que no le sirven de nada al Señor. Porque Él dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. No hay nada que le agrade más a Dios que tu obediencia, que tu fidelidad. Cree y arrepiéntete para ser salvado por Jesucristo. Que su obra de redención hecha para ti no sea inútil. Si ya estás en la iglesia, si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, pero vives una vida tibia, arrepiéntete de tu tibieza. Sé celoso, sé activo. Pon en práctica lo que ya has aprendido en la Biblia, de tu pastor, lo que hayas estudiado y comprendido. Esto te debe dar fe, pero podría no ser suficiente. Quizá convenga consagrarte más. Claro que te conviene. El que ya está limpio, límpiese más. Bien, hermanos, aquí concluimos este capítulo. Les invito al siguiente tema, siguiente capítulo, los dos caminos. Este tema ya lo toca ampliamente la Didache. Aquí entramos en su contenido. Hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Y grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. El camino del bien y del mal, el camino de la vida y la muerte. Podría parecer un tema común, el bien y el mal, la regla de oro, Mateo 7:12, Mateo 7:12, la perfección evangélica. Pero veamos cómo lo vivió
la iglesia de los primeros tiempos. Seguro veremos algunas diferencias con nuestros días. Amados, Dios les bendiga y les guarde. Soy Víctor Manuel García, facilitador en el Ministerio Sembradores de la Buena Semilla, a su servicio y al servicio del Señor. Dios les guarde.